Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Espero se encuentren bien, ¿están bien, cierto? ¿Sí? ¿Varios fueron a votar? No, yo ya fui a votar. Pero no están apurados, ¿cierto? No, si las mesas están vacías. Y además es hasta las 6, así que no hay apuro. Hermanos, les pido que abran sus Biblias en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Y cuando usted lo haya encontrado, me dice amén. Versión Reina Valera 60. ¿Sí? Bien. Dice así la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Qué bonita historia, pero bien controversial también. Si usted lee con detención toda la secuencia desde antes del nacimiento del Señor ya hasta el nacimiento del Señor, perfectamente una teleserie mexicana o venezolana, porque hay chismes, hay malas miradas, hay gente que está pensando algunas cosas. Es bien duro, es bien fuerte todo lo que está ocurriendo antes y durante el nacimiento del Señor. Y aquí nos dejan claro, si usted se fija, José se quería casar con María. Si usted lee el libro de Lucas, ¿por qué José no sabía que María tenía guatita? Porque María había pasado 3 meses con su prima Elizabeth. Entonces, en eso que ella va para visitar a Elizabeth, dice la Biblia que Elizabeth, movida por el Espíritu Santo, empieza a adorar lo que se estaba gestando en el vientre de María. Habían pasado 3 meses. Pasan los 3 meses y vuelve María ya con una guatita. Entonces, póngase usted los zapatos de José. O sea, nosotros nos habíamos comprometido, teníamos un trato, ya venía el matrimonio y ¿qué pasó? O sea, ¿qué ocurre? O sea, yo me pongo los zapatos de José y debe ser una situación terrible, horrible. Y eso es más o menos lo que deja entrever el texto, de que José no lo estaba pasando bien. Este pasaje a mí me gusta mucho porque habla de nuestras carencias, habla de nuestras debilidades, habla de nuestras justicias, de cómo aquel que está en justicia o aquel que es moralmente justo, digámoslo de alguna forma, necesita un Salvador. Y aquel también que está muy lejos, también necesita un Salvador. Por tanto, el que cree que tiene un estándar moral alto, elevado, necesita de Cristo, porque la Biblia dice que José era un hombre justo, pero también cuando termina el pasaje nos dice que José también necesita un Salvador. Y cuando el Señor Jesucristo llega a Galilea, ya cuando es adulto, y empieza a extender el reino, empieza a predicar el Evangelio, se nos muestra que se le acercan todo tipo de pecadores, o sea, la gente que estaba muy lejos de Dios. La salvación es para ti también. Tú que crees que tiene un estándar moral alto, justo, correcto, que eres buena persona, necesitas del Evangelio. No puede existir una cosa más inmoral que una persona que se cree justa, que se cree buena persona y cree que no necesita a Jesús.
Eso es una inmoralidad. Necesitamos desesperadamente la justicia de Cristo, que es la verdadera justicia. Y hacia allá yo quiero que nosotros caminemos en esta mañana, que nosotros reflexionemos en esto, de que Jesús se hizo hombre, plenamente Dios, pero en cuanto a su humanidad, es tal y como tú. Jesús, además de estar sometido a las leyes naturales, físicas, biológicas, a la ley moral de Dios, al estar sometido también a nuestras pasiones, dice la Biblia, que se entristece, que tiene hambre, que se enoja, que tiene amargura, que tiene angustia. Dice la Biblia que Cristo se sometió a nuestras pasiones. También Cristo se sometía a nuestras carencias. Porque déjame decirte que Cristo también fue víctima de muchos chismes. Si usted lee después más adelante el libro de Lucas, usted se va a dar cuenta que el mismo Señor Jesucristo y su madre, junto con José, también estuvieron sometidos a algunos chismes, así como usted también. Es muy probable que más de alguna vez han hablado mal de usted, ¿cierto? A sus espaldas. Pero no importa, ¿cierto? Porque nuestra justicia es Cristo, no nuestra moral. Así que hablen lo que quieran. Lo que importa es que Cristo es nuestra justicia. Yo tengo tres cosas que decirle, así que le pido que nos cierre su Biblia, porque el primer punto se encuentra de los versículos 18 al 19, y los vamos a leer. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. El primer punto yo lo he titulado como Dios nos arruina para algo mejor. Esto es paradójico, pero Dios nos trae ruina para algo mucho mejor, mucho mejor. ¿Y por qué le digo que Dios nos trae ruina? Porque yo le invito a que usted se tiene que poner en los zapatos de José. Yo me acuerdo cuando yo me iba a casar con la Connie, pasamos por altos y bajos, más bajos que altos, al punto de que ya faltaban como 3 meses para el matrimonio y la banquetería nos estafó. Entonces la gente alrededor decía: no, ven que no es voluntad del Señor que se casen, y nos habían estafado y nosotros, yo tenía un trabajo más o menos mediocre, malo, la Connie también, nos había costado mucho juntar la plata que teníamos y nos estafaron. La cosa es que de alguna u otra forma, bueno, sacamos adelante el matrimonio. Pero uno, cuando está en ese proceso de querer casarse, uno tiene muchas expectativas, ¿o no? Muchos proyectos. De hecho, mis proyectos eran 2 años de luna de miel, pasarlo bien, viajar, salir, ir a comer rico, ver harta tele, y después los hijos. Bueno, ya vamos a cumplir 10 años y todavía no llegan los hijos. O sea, el Señor desarma todos los planes. Pero mis planes eran eso: salir del seminario, tener un tiempo con la Connie, y después ya vendrán los hijos. Póngase los zapatos de José. Probablemente José tenía muchos proyectos con María. Tal vez lo mismo, unos 2 añitos con María, lo vamos a pasar bien, vamos a adornar la casita, voy a tener mi buen trabajo en Nazaret, voy a hablar con tal persona, a ver si me da alguna peguita por aquí, por allá. Quizás estaba haciendo cuántos proyectos José. Y después vamos a ir viendo si vienen los hijos, los niños. Me pongo los zapatos de José. La Biblia dice que tenían 7 hijos. Tal vez José, sí, después de 2 años, vamos a ponerle un proyecto de tener 7 hijos, 1 por año. La pobre María sin descanso, 1 por año. Tal vez esos eran los planes de José, no sé. Me trato de poner los zapatos de él. Pero pasan 3 meses, ya se tiene que concretar el matrimonio, porque tenemos que hablar algo del contexto. Lo que había hecho María y José se llama esponsal, tal y como se llama hoy. No sé si usted sabe, pero si usted se compromete, si se pone anillo de compromiso delante de testigos, la ley chilena, de hecho, también protege a los esponsales, y si alguien rompe ese compromiso, yo podría demandar a la otra parte. Nadie lo hace, pero eso se podría hacer. En el contexto del siglo I, ser esponsal era casi lo mismo que estar casado. O sea, lo único que faltaba aquí era que se fueran a vivir juntos e hicieran lo que tenían que hacer. ¿Usted sabe a lo que me refiero? No lo voy a decir acá. Pero lo único que faltaba para que el matrimonio se consumara, que se fueran a vivir juntos
e hicieran las tareas. Y con eso estaban listos. Pero ya a los ojos del pueblo, ellos ya eran una pareja, eran un matrimonio, eran esponsales. O sea, había un compromiso, José había pagado la dote, probablemente ya había armado todo el matrimonio, tenían los invitados, etcétera, etcétera. María había pasado 3 meses con Elizabeth y vuelve con la guatita hinchada. ¿Se da cuenta lo que está ocurriendo acá o no? O sea, todos los planes de José, todos los sueños, todos los anhelos que él tenía, se arruinan completamente. Y déjeme decirle algo, el texto griego deja entrever de que José sabía que el niño que venía en el vientre de María era del Espíritu Santo, pero que lo había escuchado de María. Porque fíjese que antes de que el ángel le dé el mensaje, el evangelista Mateo nos deja entrever que José ya sabía que era producto del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con José entonces? No le creyó mucho. No le creyó mucho. Dijo, sí, esta obra del Espíritu Santo, ok, ya, sí. Tenemos que pensar en el contexto, hermanos. En el contexto de Israel en el siglo I, habían 4 facciones políticas muy importantes. Uno eran los esenios, los saduceos, los fariseos y los celotes. 4 facciones políticas muy importantes. Y estas 4 facciones políticas tenían una esperanza del Mesías. De hecho, para los celotes, el Mesías era un libertador, un guerrero, un rey que venía con un ejército. Para los esenios era alguien santo, como ninguno. Entonces, tan santo que los esenios tomaron una decisión. Vámonos a vivir a las montañas de Jerusalén. No vivamos con los mismos judíos porque ellos son inmundos. Son gente que le paga tributo a Roma. Son gente de palabra vulgar que no guardan el día del Señor. Entonces los esenios formaron una comunidad y se fueron a vivir a las montañas como ermitaños. Y ahí estaban los esenios. Y todo el mundo creía que a los esenios iba a llegar el Mesías, porque ellos eran santamente puros. O sea, era gente completamente apartada del mal. Y habían vírgenes ahí entre los esenios. Entonces todo Israel pensaba que allá. Otra cosa del contexto, mucha gente esenia era de mucho recurso, era gente de mucho dinero, porque piensa usted, irse a vivir a las montañas sin trabajarle un día a nadie, parece que tener plata. Entonces eran financiados por gente de altos recursos. Entonces, en el contexto del siglo I, la virgen candidata para poder portar al Mesías, lo más probable es que fuera de los esenios y que fuera rica, pero no María. Entonces que María venga y le cuente la historia a José. José, se me aparece un ángel y dice que por el Espíritu Santo yo tengo este niño en mi vientre. Yo me pongo los zapatos de José y lo más probable es que tampoco le crea mucho. Entonces fíjese que la Biblia nos muestra que José era un hombre justo. José tenía 2 opciones. Sus planes habían sido arruinados. Sus planes habían sido destruidos, desbaratados. Y él tenía 2 opciones. Ser justo o vengarse. Y la ley le daba estas 2 opciones. Te puedes vengar o puedes ser justo. La venganza, ¿cuál era? Llevarla al tribunal, acusarla de adulterio y que la apedrearan una vez que el niño naciera. Se esperaba que el niño nazca y entonces ella iba a ser lapidada. Ese era el futuro de María. Esa era una alternativa. Y la otra alternativa es la que José estaba considerando, dejarla en secreto. Pero esto de dejarla en secreto era en secreto entre comillas, porque para poder divorciarse se necesitaban al menos 2 testigos. Entonces, aún así, José tenía que contar esta situación a 2 personas más. Oye, María me engañó, dice que es del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que la virgen que va a concebir es de los esenios, de gente rica, no ella. Entonces, ayúdenme a divorciarme. Esa es la conversación que debió haber tenido José. Pero fíjese lo que dice la Biblia, el versículo 19. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. La palabra griega para infamar no es simplemente hablar mal de ella. Infamar tiene que ver con hacer un espectáculo público de ella. Eso es lo que nos quiso hacer José. Yo pienso en José, y José tenía que haberla amado mucho. Tenía que haber estado muy enamorado de María.
pero muy enamorado de María, porque tenía dos opciones: o la matan o me divorcio, pero calladito, sin que ella reciba ningún maltrato. Y José toma la segunda opción. El pasaje después nos muestra que el propósito de este nacimiento, el propósito de José en el plan de salvación, es mucho más glorioso. Déjeme decirle algo. Aquí estamos frente a un hombre justo. Y humanamente hablando, creo que cualquier varón aquí tomaría la misma decisión de José. Cualquier varón que venga a nuestra esposa y nos dice, no, si es del Espíritu Santo, lo más probable es que le digamos, oye, eso ya pasó. Pasó hace 2000 años atrás, así que no te creo. Eso no va a volver a ocurrir. Pero yo me pongo los zapatos de José y lo más probable es que yo no le creería a mi novia, a mi esposa. Y probablemente si yo sería muy bueno, muy justo, tal vez haría lo mismo que José. Déjeme decirle que la Biblia nos está dando un mensaje con esta acción de José. No importa cuán justo seas, no importa cuán alto sea tu estándar moral, no importa cuán puritano te puedas mostrar, cuán bueno, tú necesitas a Cristo, necesitas al Señor Jesús. No importa cuán bueno puedas mostrarte, cuántas buenas obras puedes hacer, no importa en cuán alto consideración te pueda tener la sociedad o la iglesia misma, tú necesitas a Cristo, porque tú no te salvas por tu justicia, tú te salvas por la gracia de Jesús. Cristo viene a arruinar todos tus planes para darte un propósito mayor. Y tú tienes que estar presto a eso. Señor, destruye mis planes, arruíname, llévame a lo más profundo y a lo más bajo, y que tu gloria sea Jesús. Mire, fíjese el segundo punto, de los versículos 20 al 23, y también los vamos a leer. Dice, y pensando él en esto, después de todo lo que había ocurrido, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios arruina el plan de José. Lo toma y lo hace pedazos, lo hace polvo. Ya no existe tu plan, José. Ya no va, no corre. Todo lo que tenías planeado con María, ya no va. Así que está completamente destruido. José no le cree a María. Entonces José va a dejarla secretamente para que no la maten. No sé si a usted le gusta la historia, pero Napoleón Bonaparte, quien conquista casi toda Europa, menos España, al final sí conquista España, pero le costó mucho. Cuando quiso conquistar España, envió a su mejor general y no pudo. La historia nos cuenta que después manda a su hermano, que dicen que era tan malo y cruel como él, y muy inteligente también. Y tampoco logra conquistar España. Entonces Napoleón Bonaparte dice, ok, como ni mi mejor general pudo, ni mi hermano, voy a ir directamente yo. Y una vez que va Napoleón, conquista España. Dios no es Napoleón, pero sabe que nosotros somos tan duros y tan tercos, más y tanto más que los judíos incluso, que Dios mismo tiene que tomar las riendas, el toro por las astas, y hacer el trabajo él mismo. María le había dicho que el niño que estaba en el vientre del Espíritu Santo, José no le creyó. Entonces, ¿Dios qué tuvo que hacer? Voy a tener que intervenir yo mismo. Envié un ángel. Un ángel por medio de sueños le dice a José lo que él ya sabía. O sea, le ratifica la verdad. No temas. Realmente el niño que está en el vientre de María es producto del Espíritu Santo. Dios arruina el plan de José para darle un plan mucho más glorioso. ¿Y sabe cuál es el plan más glorioso que tiene hoy José? Ser el Padre de Dios con nosotros. Eso es maravilloso. Ser el papá de Dios con nosotros.
Déjeme decirle algo. En el Antiguo Testamento, si usted lee el libro de Números, y lo invito a que lo lea, puede ser medio tedioso en algunas partes, pero léalo, tiene bastantes guerras que son bien entretenidas, pero hay un tema central en el libro de Números. Y el tema central de Números es Dios con nosotros. El libro de Números menciona en reiteradas ocasiones la forma en que Israel acampaba. ¿Y sabe cómo acampaba? 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 al oriente y 3 al occidente. Los 4 ángulos de la tierra, 3 tribus por cada ángulo, norte, sur, este, oeste. Y en el centro del campamento, el arca del pacto. ¿Cuál era la idea de esto? Yo estoy en medio de ustedes. Cada vez que el pueblo de Israel se detenía a acampar, Dios estaba en el medio. Pero nunca tuvieron contacto directo con Dios, porque la Biblia nos dice que el arca del pacto estaba en el centro del campamento y quien rodeaba el arca del pacto era la tribu de los levitas. Entonces nunca había un contacto directo con el pueblo de Dios. Luego, cuando los israelitas levantaban el campamento y marchaban de 3 tribus, 3 al frente, las 3 siguientes y las 3 y las 3, hasta formar una fila de 4 y el arca del pacto al frente. Yo voy delante de ustedes. Pero quiero que quede bien claro esto, nunca contacto directo con Dios, nunca. De hecho, la Biblia nos muestra una historia en Levítico bien cruda de Nadab y Abiú. ¿Se acuerda de esa historia? Nadab y Abiú vieron el arca del pacto más o menos pobre, como que está fome la cosa, y fueron a encender incienso. ¿Y qué dice la Biblia? Que del arca del pacto sale fuego y los consume porque hicieron lo que Dios no había ordenado. El que encendía el incienso era el sumo sacerdote, no ellos. Fíjese la distancia que había entre Dios y el pueblo de Israel, aún Dios estando en medio. Y ahora es distinto. Ahora es completamente distinto. Aquel que es santo, 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 lleno de gloria, de majestad, que ningún ser humano puede estar de pie delante de Dios porque cae muerto. El libro de Isaías en el capítulo 6 nos dice que Isaías estaba temblando de miedo porque soy hombre de labios inmundos y mis ojos han visto a Dios. Estoy frito, estoy muerto. Moisés, cuando baja del monte Sinaí, dice la Biblia que su rostro estaba tan impregnado con la gloria de Dios que tenía que cubrírselo con un manto porque la gente que lo veía podía caer desmayada o muerta. Es tanta la santidad de Dios, tanta la gloria, que ninguno de nosotros podría permanecer en pie. ¿Y sabe cuál es la misión de José? Cargar a Dios con nosotros en sus brazos. José tenía grandes planes, tenía preciosos planes con María, pero Dios tenía un plan mucho más grande. Si antes nadie podía acercarse al arca del pacto, ahora José, este hombre de Nazaret, hermanos, de Nazaret, que Nazaret en el siglo I era catalogada como tierra maldita. No crece nada, ni siquiera un yuyo, ni un pasto, nada. Una tierra seca, horrible. Y todos se dedican allá a la carpintería, a hacer pololitos. Eso era José. Un hombre muy humilde, de una de las ciudades más pobres de Israel. Él cargando a Dios con nosotros. Lo que ningún sumo sacerdote pudo hacer. Lo que ningún sacerdote en el Antiguo Testamento pudo hacer de acercarse tanto a Dios. El llamado especial para José era: hazte cargo de la segunda persona de la Trinidad, que es Dios, Jesucristo el Señor. Se fija que Dios arruina todo el plan de José para un plan mucho más glorioso. Tú te vas a hacer cargo de Dios con nosotros. Pero la historia termina un poquito más bonita, el segundo punto. Porque fíjese lo que dice el versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El apóstol Pablo dice que el Señor Jesucristo se humilló hasta lo sumo. Dice que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló y se humilló a lo sumo. La Biblia nos cuenta en Génesis que el que le pone nombre a la creación es Dios. A la lumbrera mayor, dice la Biblia, le pone sol. A la lumbrera menor, le pone luna. Y la Biblia dice que los pone como gobernantes de la tierra. Una para que gobierne el día y otra para que gobierne la noche. Luego Dios le da toda autoridad a Adán y Eva
y les dice, nombren a los animales y pónganle nombre a todo ser viviente de la tierra. En el Antiguo Testamento poner nombre era señal de autoridad, o sea que yo tengo gobierno sobre ti. ¿Cuál es el mandato que está haciendo el ángel a José? Tú le pondrás el nombre. Tú tendrás autoridad sobre Dios con nosotros, que es Jesús. ¿Qué es lo que está dejándonos entrever aquí Mateo? Que el que estaba a cargo de la formación de Cristo era José. Este hombre justo que se le arruinaron todos los planes, quien estaba a cargo de formar a Dios con nosotros, era José. Entonces, hermano, déjeme hacerle una invitación. Deje que el Señor le haga tira a todos sus planes. Deje que el Señor se lo haga pedazos. Porque Dios tiene un plan mucho más grande y glorioso para usted. No se aferra a sus cachureos, porque eso es lo que son cachureos, son mugre. Son cosas que usted tiene amontonadas en el patio. Todos los tesoros con los que usted se agarra, se afirma y no los quiere soltar, su trabajo, sus estudios, su familia, sus ambiciones, sus proyectos de vida, suéltelos. Porque Dios tiene un plan mucho más glorioso. Mira a José. José tenía un plan maravilloso con María, tener hartos hijos, pero Dios le dice, no, aguántate. Tengo un plan mucho más grande. Tú vas a estar a cargo de formar a Cristo. ¿Se fija que es real lo que nos dice el apóstol Pablo? Cristo se somete incluso a un hombre pobre y humilde, pero justo como José. Y ya con esto voy terminando, de los versículos 24 al 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, y le puso por nombre Jesús. Entonces, después de que acaba toda esta angustia de José, estos temores, estos miedos, el plan que estaba elaborando para poder sacar a María de algún peligro, después del sueño, dice que despierta y dice, ok, la recibo, los planes siguen, y los planes siguen y siguen mucho mejor, porque ahora voy a ser el papá de Dios con nosotros. Y fíjese lo piadoso que es José. Dice la Biblia que una vez que él despierta, recibe a su esposa, o sea, se va a vivir con ella. Ya pasan un tiempo juntos, o sea, todo el embarazo y casi todo el embarazo lo pasan juntos. Lucas nos menciona que más o menos en el mes octavo, séptimo del embarazo de María, parten a Belén. Un viaje que duraba cerca de 3 semanas, a ellos les tarda aproximadamente un mes y medio por el estado de salud que tenía María. Entonces alcanzan a vivir varios meses juntos en la casa que había preparado José. Entonces se van a vivir juntos y José se encarga de cuidar el embarazo de María. El tercer punto, con esto que yo le acabo de decir, yo lo he titulado es que tú tienes que hacer lo que debes hacer. Puede parecer obvio, pero usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. Es obvio que nosotros tenemos que orar y buscar al Señor, pero no lo hacemos. Es obvio que nosotros tenemos que guardar culto al Señor, pero no lo hacemos. Es obvio que nosotros tenemos que tener una relación íntima con Cristo y predicarle a otros, pero no lo hacemos. Sabemos que tenemos que hacer cosas, pero no las hacemos. José ahora tenía una misión y hace lo que tiene que hacer. Ok, no debo tener miedo de tomar a María. Toma a María, se la lleva a la casa, se van a vivir juntos, concretan el matrimonio. ¿Me está siguiendo lo que está pasando acá o no? Acuérdese que María llega con guatita. Se van a vivir juntos, se casan. Ellos no vivían en una isla, ellos vivían en Nazaret. Y la Biblia cuenta incluso que en Nazaret las casas eran bien pequeñas y estaban bien arrejuntadas. Era una aldea, un pueblo bien chiquitito. Todos se conocían. Hay un dicho muy común de los pueblos chicos, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. La hermana Bélgica lo sabe por San Carlos. Pueblo chico, infierno grande. ¿Qué nos está dejando entrever el evangelista? O sea, José tuvo una decisión muy grande. Se llevó a vivir a su casa a una mujer embarazada y no de él. Y la gente sabía que no era de él porque aún no se concretaba el matrimonio.
y se la lleva a vivir con él. ¿Me está siguiendo lo que ocurre? O sea, la honra de José al piso. Lo que pudiesen decir de ellos como matrimonio al piso. El estatus moral que tiene José, porque la Biblia nos dice que José era un hombre justo, y ojo, por eso el evangelista lo recalca, es un hombre justo, al piso. Se lleva a vivir a una mujer embarazada. A la gente del pueblo no se le apareció el ángel para decirle que el fruto del vientre de María era producto del Espíritu Santo. La gente lo que veía es que antes de que ellos se casasen, María estaba con el vientre más o menos grandecito. ¿Me estás siguiendo, no? Tú tienes que hacer lo que debes hacer. ¿Y sabe lo que usted debe hacer? Abandonar su honra, abandonar su estatus, abandonar su buen nombre, abandonar su gloria. Nos enojamos tanto cuando hablan mal de nosotros. Nos irritamos cuando nos critican, cuando sentimos que nos pasan a llevar, nos sentimos tan menospreciados, nos sentimos pisoteados. ¿Por qué? ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú? En lenguaje vulgar, ¿a quién le has ganado? ¿Por qué sentimos que si nos pasan a llevar, nos critican, hablan mal de nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué ocultamos que somos cristianos en nuestros trabajos? Porque nos avergüenza. ¿Por qué tratamos de pasar piola con los vecinos, con los compañeros en el colegio, en la universidad, con los compañeros en el trabajo? Tratamos de pasar piola de ser cristianos. Tratamos de no dar opiniones bíblicas porque nos avergüenza que nos tachen de fanáticos, que nos tachen de gente muy moralista, porque no, si los cristianos somos como la gente del mundo, si igual tomamos cerveza y somos parecidos. Y como que nos presentamos a la gente como con ese discurso. No, si nosotros hacemos lo mismo que los demás. Porque lo que trata de salvar nuestro corazón es nuestro estúpido y ridículo ego. Y Cristo no te manda a hacer eso, Cristo te manda a destruir tu ego, a destruir tu reputación. Tu reputación, tu honra no vale nada en favor del Evangelio. Si tú tienes que ser menospreciado, si tú tienes que desprenderte de tu honra, de tu estatus, de tu calidad de persona, despréndete si es por favor de Cristo. Despréndete, que no te avergüence. Si tienes que sufrir vergüenza en favor de Cristo, sufre vergüenza, porque eso es lo que sufrió María y José. Porque había una misión mucho más grande, hermanos. Da lo mismo que digan que María era adúltera. Da lo mismo que digan que José estaban pisoteando su honra como hombre. Da lo mismo. Aquí hay una misión más grande. Viene Dios con nosotros. Si nosotros tuviéramos esto claro, hermanos, si nosotros tuviéramos clara la segunda venida, que Cristo viene de nuevo, nos daría lo mismo lo que piensen de nosotros. Nos daría exactamente lo mismo. Si nosotros realmente creyésemos que Cristo vuelve, nos daría lo mismo lo que opinen de nosotros. Nos daría lo mismo si predicamos en todo momento. Nos daría exactamente igual. Nos daría lo mismo si hinchamos a los compañeros de trabajo con Jesús, con Jesús, con Jesús. Nos daría lo mismo porque Cristo viene. Y es inminente. Cristo viene. Y la palabra del Señor dice, nadie sabe la hora ni el día. Y viene. Pero nos importa tanto nuestra reputación, nuestro estatus, lo que hemos logrado, nuestro éxito, nuestros tronos, nuestras coronas, que cómo lo vamos a perder. Tú tienes que hacer lo que debes hacer. ¿Y sabes a qué te manda Cristo? Abandona tu honra, abandona tu persona, abandona todo lo que tú eres en favor del Evangelio. Porque ¿sabes cuál es el nombre de Jesús? Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Él salvará a su pueblo. No necesitas salvarte tú mismo. No necesitas tu justicia. No necesitas tu reputación ni tu honra. Necesitas a Cristo. Porque Él es el que salva a su pueblo. No tú. No tu justicia. No tu honra. No tus logros. Jesús te salva. Entonces, abandona tu honra. Abandona tu justicia. Y póstrate delante del pesebre. Ven a Jesús.
Ven a Jesús, ven a ese pesebre que es sucio, que es indigno, que no es salubre para que nazca un niño, pero arrodíllate frente al pesebre, porque ese niño que es nacido es tu Salvador. Entonces, hermanos, deja los cachureos, deja tus obras, deja tu justicia. Si te sientes muy justo, muy bueno por lo que haces, déjalo. Y ven a Cristo, ven a Cristo. Y cuando tú vengas a Cristo, va a doler, pero déjame decirte que va a ser maravilloso. Él va a hacer pedazos todos tus planes, los va a hacer añicos, los va a hacer polvo y va a transformar completamente tu vida. Te va a llenar de propósito, te va a llenar de gozo, así como pasó con José. José tuvo que abandonar su reputación porque había algo mucho más grande, Dios con nosotros. ¿Y sabes qué? Cristo está con nosotros. Así que vale la pena dejarlo todo por Él. Vale la pena dejarlo todo, porque Él está con nosotros. Oremos al Señor. Señor Padre Celestial, queremos agradecer por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Queremos agradecer porque no importa en qué estado estemos, si estamos en un estado de alta justicia, te necesitamos. Si estamos en lo más bajo y en lo más profundo de nuestro pecado, te necesitamos. Señor, destruye nuestra honra. Destruye, Señor, nuestro estatus. Destruye todo lo que nosotros hemos logrado. Si estorba, Señor, para el avance de tu reino, destrúyelo. Trae sobre nosotros si es necesario, para que tú te glorifiques. Que nosotros menguemos, que nosotros disminuyamos, que nos humillemos, para que tú crezcas. Que ese sea nuestro llamado, que ese sea nuestro propósito. Arruínanos para que tú te glorifiques, Señor, y no nosotros. Señor, si nos importa tanto nuestra persona, perdónanos, Señor, perdónanos. Porque aquel que tiene el nombre por sobre todo nombre es Jesucristo el Señor, no nosotros. Aquel que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra es Jesús, no nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestro más alto privilegio es ser esclavos tuyos y nada más. Ser siervos tuyos, ese es nuestro privilegio. Señor, haznos como José, que estuvo dispuesto a abandonar su honra, a abandonar su justicia, por un propósito mucho mayor, un propósito glorioso, que es estar con Dios con nosotros. Queremos estar contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.